suceden las reacciones químicas? Con una cinética, con una velocidad. Las reacciones químicas tienen un modo de llegar de reactivos a productos. Entonces, este modo puede tomar distintos tiempos en lograrse. Hay reacciones que son mucho más rápidas, reacciones que son mucho más lentas. Y ahí aparece el concepto de la velocidad de las reacciones químicas y aparece el enfoque de la cinética química. Si yo quisiera medir, de alguna manera, con qué velocidad sucede una reacción, así como ustedes en el secundario, en algún momento en física, quizás vieron la ecuación de velocidad, que es esta relación espacio versus tiempo. Es decir, estás midiendo un delta espacio, ¿cierto? Una determinada área o un determinado metraje recorrido en función del tiempo. Bueno, estás viendo en realidad un cambio, ¿no? Una variación. Entonces, en química también se puede realizar de la velocidad con la cual suceden las reacciones. Y en este caso, esta relación en función del tiempo estaría relacionada en evidenciar cómo varía la concentración de algo en función del tiempo. Entonces, si yo me paro del lado de la reacción química en donde miro los reactivos, el modo que tengo para medir la velocidad de una reacción es ver en función del tiempo de qué manera la concentración de reactivos que yo agregué va disminuyendo su cantidad. ¿Por qué? Porque se van combinando para formar productos. Pero también puedo medir la velocidad de una reacción parándome del otro lado de la flechita de la ecuación, de la ecuación química. Y sería que partir de 0 productos no tengo nada y en función del tiempo ir viendo cómo van apareciendo los productos, es decir, cómo va aumentando la concentración de los productos. Entonces, la velocidad de una reacción, sin ninguna duda, se puede medir viendo la variación de la concentración de algo en función de la variación del tiempo, en un periodo de tiempo. Entonces, podemos, a partir de la cinética química, definir qué es la velocidad de una reacción. Entonces, es una medida de la rapidez con la que se forman los productos, si yo estoy mirando del lado derecho de la ecuación química que escribí en el papel, o de la variación con la que está cambiando la concentración de los reactivos. Entonces, esta ecuación que está representada acá, precisamente resume lo que yo les acabo de decir. Está escrito en palabras, ustedes en los libros pueden ver que dice, que puede decir velocidad de una reacción, dice delta, el triángulo, el triangulito es la letra delta del alfabeto griego en mayúsculas. Entonces, el triángulo que se llama delta, delta de la concentración de R reactivo o de P productos sobre delta T, que sería la variación del tiempo. Es decir, que el concepto, acá está representado en esta gráfica, acá el concepto de una medida de la velocidad es la relación de cómo varía, en este caso, la concentración de B versus cómo varía la concentración de A en función de la variación del tiempo. Entonces, si nosotros vemos que partimos desde esta concentración molar de reactivos, si partimos de esa concentración molar de reactivos, estamos parados en esta gráfica de velocidad, va disminuyendo la concentración de los reactivos hasta que prácticamente desaparece por consumo. Pero al mismo momento, a medida que va desapareciendo los reactivos, comienza a aparecer el aumento de la concentración de los productos hasta el punto en el cual se agotan todos los reactivos. Entonces, esta sería una representación gráfica de la variación de la concentración en función del tiempo que se hace referencia a este cociente, a esta relación que está representando la velocidad de una ecuación química. Pero aparece otra pregunta. ¿Cómo suceden las ecuaciones químicas?
se fundamenta que dos átomos, dos compuestos, den lugar a un producto. Bueno, esto se explica a través de lo que se conoce como la teoría de las colisiones. Para que una reacción química suceda, es necesario que los elementos, los reactivos, entre sí choquen, colisionen, se contacten, para que se rompan los enlaces covalentes que poseen de manera natural, si es compuesto más un compuesto, o que sea lo suficientemente efectivo el choque para que se combinen los electrones de valencia y se forme un nuevo enlace o una nueva molécula. Es decir, que si nosotros imagináramos una reacción química, podemos nada más ni nada menos que pensarlo, no sé, con pelotitas de tenis, qué sé yo, por decir algún ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que choquen y que den lugar a una pelotita abollada, que tal vez sea ese nuestro producto, bueno, de eso van a depender muchos factores, de que choquen de la forma correcta y que choquen con la energía apropiada. Entonces, no alcanza con que las moléculas o los reactivos colisionen entre sí, sino que lo deben hacer de una manera efectiva. El choque debe ser efectivo y con la energía suficiente. Si nosotros tomáramos un ejemplo para poder hacer una asociación mental de esto que estamos tomando teórico, si nosotros pretendemos que el producto de nuestra reacción química, imaginemos, sean dos autos que se han destruido en un choque de frente. Bueno, a ver, si nosotros hacemos que dos autos vengan enfrentados para colisionar de frente, si no traen la velocidad apropiada, nunca vamos a obtener el producto. Los autos se van a contactar y posiblemente hagan un poquitito para atrás y cada uno sigue conservando la identidad. Es decir, colisionaron, pero no tenían la energía apropiada. Por lo tanto, la colisión no fue efectiva. Pero si vienen a la velocidad apropiada para que se destruyan en ese impacto, bueno, esa colisión es efectiva y con la energía suficiente para generar el producto. Pero si nuestro producto es que estos dos vehículos colisionen de frente y sin embargo lo hacen, uno le pega en el costado al otro, no es nuestro producto. Por lo tanto, lo que se va a generar en ese proceso es una colisión no efectiva. Por lo tanto, esto que se referencia acá como el factor de orientación hace alusión a esto que yo les estoy diciendo. Entonces, si suponemos que estas moléculas, para que puedan reaccionar colisionando, rompiendo su enlace covalente original para formar nuevos compuestos, lo deben hacer no solamente a la energía apropiada, sino en la posición correcta para que den lugar al producto. Si chocan entre sí orientados de la manera que no es la más apropiada, efectivamente no se va a producir la reacción química. Entonces, estos factores que definen la teoría de la colisión es lo que fundamenta y justifica por qué suceden las reacciones químicas. Pero ¿qué factores afectan a este proceso? Uno de ellos es la concentración. ¿Por qué? No es lo mismo que nosotros tratemos de que colisionen entre sí pelotitas de tenis en un cubo de 5 metros cúbicos. La probabilidad de que entre ellas choquen si largamos dos pelotitas es tremendamente baja. Que si largáramos dos camionetas llenas de pelotitas, evidentemente las colisiones, muchas de ellas van a ser efectivas, otras no, pero sin ninguna duda la concentración es un factor que modifica o afecta la velocidad de la reacción. Otro factor es la naturaleza química. No es lo mismo que colisionen dos piedras para formar un producto a que colisionen moléculas de gases o líquidos. Es decir, que la naturaleza de los reactivos, de los reactantes, también influyen sobre
la velocidad de la reacción. Y la temperatura es otro factor también tremendamente valioso, porque tengan en cuenta que si hablamos de temperatura estamos hablando de energía, y si hablamos de energía, cuando a un sistema le aumentamos la temperatura, evidentemente hay un aumento de la movilidad de las partículas, aumenta la energía y por lo tanto aumentan las colisiones. Entonces, la temperatura es otro factor que también influye en la velocidad de la reacción. Y hay uno que lo hace de una manera muy especial, que es el factor de la presencia de los catalizadores, que es algo a lo que quiero llegar en un slide un poquitito más adelante. Existen reacciones químicas en donde el hecho de que los reactivos se combinen den lugar a reacciones exotérmicas. Exo significa hacia afuera, térmico, temperatura. Entonces, reacciones en las cuales, cuando se producen, liberan hacia el sistema energía. Esa energía lo pueden hacer en la forma de calor, o lo pueden hacer en forma lumínica. A ver, de la vida cotidiana, en la forma de calor. Quizás en algún momento tuvieron la oportunidad, algunos de ustedes, de amasar esta plastilina que se usa para sellar las cañerías, ¿no? Cuando vos tenés los dos componentes de la masilla de distintos colores, si están juntos, si están quietitos, nada, siguen manteniendo su identidad. Pero basta con que comiences a amasarla con los dedos y comienza a mezclarse y empieza a levantar temperatura. Hasta que llega un momento en el cual se logra el objetivo final, que es este pegamento que uno está buscando lograr, ¿no? O este sellador. Eso es una reacción exotérmica, vos sentís el calor en tu mano. Reacciones lumínicas, bueno, estas luces de emergencia, viste que le haces un crack, que los quebrás en las fiestas, estas pulseras que son luminiscentes, cuando vos le empezás a romper el vidrio adentro, bueno, lo que está sucediendo ahí, que la reacción que sucede, que se desarrolla, es netamente emisora de energía lumínica. Y por esa razón, estos accesorios para las fiestas o estas luces de emergencia producen esta iluminación, ¿no? Están siendo reacciones exergónicas. El concepto exergónico está hablando de eliminación de energía. Y las reacciones endotérmicas, creo que no hay mucho que discutir. Basta en pensar que es toda reacción química en la cual vos necesitas calentarlo al sistema para que la reacción química se produzca, ¿no? Muchas veces lo hacemos en casa cocinando, lo hacemos en el cotidiano calentando para que una reacción química suceda. ¿Y por qué puse estos dos gráficos? Porque me interesa que podamos ver esta expresión que dice acá, energía de activación de los reactivos, que también está presente en esta otra gráfica de reacciones exotérmicas. Una reacción endotérmica necesitó ganar energía cuando debe pasar de su estado basal, digamos, o potencial, a un estatus en donde la energía potencial es mayor que el origen. Los productos tienen mayor energía que los reactivos. Por lo tanto, este fragmento, este segmento, es la cantidad de energía ganada que le aportamos al sistema calentándolo, por ejemplo, cuando hervimos o calentamos alguna solución. Y en este sistema, el exotérmico, los reactivos pasan de un nivel de energía potencial a un estatus que es producto de energía potencial menor. Por lo tanto, esta brecha de energía que está acá es la que se pierde si es calor, calentando el entorno, o si es lumínica, bueno, como les dije el ejemplo, como una fuente de energía que emite luz o brilla o algún tipo de otra manifestación de la energía. Pero acá la clave es tener presente el concepto de energía de activación. Ustedes, fíjense lo que yo les comentaba cuando hablaba del modelo de estas dos masillas comerciales que tenés que amasarlas
para que la reacción suceda. El hecho de que estén ellas dos con su propia energía potencial natural, que tienen cada una de estas masillas de diferentes colores, que son el reactivo A y el reactivo B, que estén solas, juntas, están en contacto y no pasa absolutamente nada, eso se justifica y nos muestra que los reactivos, para poder pasar a productos, necesitan saltar una brecha energética. Así como yo les comenté en esta simulación de que nuestro producto son dos autos que deben chocar de frente, colisionar de frente. Si no tienen la energía suficiente, cuando se contactan entre ellos, simplemente retroceden y cada uno conserva su identidad. Estamos hablando de que el sistema se está moviendo en este entorno, en el entorno de energía suficiente y necesario para no poder saltar este pico. Es decir, que el sistema no ha alcanzado la energía de activación suficiente para que desde este punto pueda transicionar a productos. Es decir, que los choques de las moléculas o de los átomos no están teniendo no solamente la orientación, sino en este caso estamos concentrados ahora en energía, no tienen la energía suficiente para superar a la energía de activación y el sistema avanzar a productos. Pero, ¿qué pasa en este punto? Quiero que tanto en una reacción exotérmica como una endotérmica ustedes entiendan que en ambos dos sistemas siempre existe la energía de activación, aunque la reacción sea endo o exotérmica. Y la diferencia es esta que está acá, es siempre la energía necesaria y suficiente para superar esta brecha, para superar este pico, que es el complejo activado. Entonces, el complejo activado es imaginariamente un momento en el cual, si nosotros pudiéramos sacarle fotos a este sistema que yo estoy postulando hoy como una manera de pensar de los dos autos que colisionan de frente, si nosotros sacáramos fotografías instantáneas, podríamos sentir que una de las fotos concentra en esa imagen los dos autos contactados en la posición correcta, con la sumatoria de toda la energía de cada uno de ellos suficiente y necesaria. Y la próxima imagen serían los autos destruidos. Y la imagen anterior serían que los autos todavía o casi no se están ni tocando. Entonces, esa foto en donde el instante es, cada cosa tiene su identidad, está concentrada toda la energía y es la posición correcta, es el punto máximo, este que está acá, que define al complejo activado o también conocido como el estado de transición. Ese estado de transición define que la próxima fotografía es el producto o la fotografía anterior es que vuelvan ellos a ser reactivos. Entonces el estado de transición es un estado muy significativo, muy importante, que se encuentra en el punto máximo de la energía de activación. Es un momento instantáneo, es un momento totalmente transitorio que puede definir qué pasa a productos o que retorna al estado anterior de reactivos o reactantes. Entonces, el estado de transición es mandatorio, es necesario y siempre existe en todas las reacciones químicas. ¿Y por qué le doy valor al estado de transición y por qué le doy valor a la energía de activación? Acá estaría la representación de qué le pasa a los reactivos, que van aquellos que alcancen la energía suficiente, alcanzan este estado, ¿no? Esta foto en donde cada uno de ellos es lo que es y todavía no se convierte en productos, ¿no? Entonces, desde acá puede volver o puede avanzar el sistema. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque aparece el enfoque o el concepto de los catalizadores. ¿Qué es lo que hacen los catalizadores con la velocidad de la reacción? Primero, hay que entender que un catalizador, como definición, es un compuesto, es una molécula
que forma parte de las reacciones químicas, que forma parte del estado de transición, pero que al final de la reacción se recupera tal cual como es, con su propia identidad, distinta de los productos. Es decir, que el catalizador forma parte de la reacción química y al final se recupera separado de los productos. Entonces, ¿cómo un catalizador aumenta la velocidad de una reacción? ¿Qué rol cumple? El catalizador, como verán ahí en el slide, dice que en biología son las enzimas. El catalizador tiene la particularidad de que por el hecho de formar parte de la reacción química, forma parte también del estado de transición, del estado de activación. Forma parte de este punto. Entonces, cuando el catalizador forma parte de la reacción, la particularidad es que él le crea un camino alternativo al sistema de menor energía de activación y esa es la razón por la cual la reacción sucede con mayor velocidad. Es decir, que la brecha que los reactivos deben superar sin el catalizador viene a encontrar un camino alternativo de menor energía. Entonces, pasan con mayor eficiencia los reactivos esta brecha energética con la presencia del catalizador. Por lo tanto, el concepto básico y fundamental del catalizador es que forma parte de la reacción química, forma parte del estado intermedio o de transición y a la reacción química le crea un camino alternativo diferente de menor energía de activación para el sistema. Entonces, de esta manera, en biología, nosotros encontramos que muchas reacciones químicas suceden porque están presentes las enzimas, ya vamos a trabajarlo de una manera muy particular el concepto de enzimas, porque están presentes estos catalizadores biológicos que lo que le van otorgando a las reacciones metabólicas de nuestras células caminos alternativos de menor energía para que puedan superar esta brecha. Al punto tal que hay numerosas evidencias científicas de que reacciones químicas que suceden en el citoplasma, si no estuviera presente las enzimas, es probable que nunca sucedieran o que quizás tardarían años en que la reacción ocurra. Sin embargo, la presencia de los catalizadores hacen que esta reacción suceda de manera instantánea e inclusive hasta en un espacio de tiempo que es muy difícil de medir, de tan veloz que el mecanismo o que el proceso sucede.